Hola, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, profe. ¿No se recorta? Ok, es que en la mañana tuve unos problemas con el internet. Me imagino que con esto del huracán está variando mucho la señal. Bien, para mientras se va incorporando el resto, ¿verdad? Quería pues ver un poco, realmente no hay tema nuevo que ver en esta semana porque me tomé el trabajo de exprimirlo un poquito, ¿verdad? En el sentido de abarcar los dos temas grandes que tenemos en esta unidad la semana pasada, ¿verdad? Que es MRP y el modelo QIP. Precisamente para que en esta semana estuviéramos un poco más desahogados en el sentido de que ya solo queremos pulir ciertas cosas, dar a conocer algunos temas extras que son del tema de inventario. La parte compleja de los inventarios ya la vimos, ¿verdad? Que es la parte de modelo QP y MRP. Voy a presentarles la pantalla para partir de Leo. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Ok, Sí, profesor. genial. Entonces, en esta agenda 6, ¿verdad? Básicamente todo esto, ¿verdad? Son, digamos, un extra o un complemento de lo que sí es prioritario, ¿verdad? Para nosotros, que era la agenda 5, en donde ya incorporábamos eh, ¿verdad? Los modelos QIP y la parte de MRP. No sé si se fijaron que ya les incorporé, aquí está un formato de MRP para que ustedes lo puedan utilizar en sus trabajos y lo puedan sin necesidad pues, de estar haciendo los cuadritos ustedes. El día de hoy, bueno, aquí abajo ya tengo la tarea, ¿verdad? De los ejercicios de inventario, siempre con el mismo agrupamiento, para que lo chequen, ¿verdad? Y tienen ya unos 8 días para completarlo. El día de hoy me quiero centrar en dos temas, ¿verdad? Que son, me parecieron importantes porque cuando yo los vi estoy en administración también en la UCA, cuando yo los vi a mí me dieron dos clases de estadística, ¿verdad? Estadística uno y estadística 2. No sé si la siguen viendo ustedes en su pensum nuevo. Tal vez alguien me confirma. No, profesor. Bueno, nosotros no lo vemos. De nada, no han visto ninguna clase de estadística como tal, solo de estadística. Sí, es que alguien del otro grupo me dijo pues que lo ven como en otra clase, pero no como estadística pura, ¿verdad? Entonces, tal vez un poco retomar eso, ¿verdad? Tal vez iniciamos con esa pregunta, una pregunta abierta de eh, ¿qué es la desviación estándar? Yo en algún momento lo explicaba en el aula, tal vez alguien me ayude a recordarlo. Recuerdan que en el aula dijimos, les puse dos columnas. Así se acuerdan. No me acuerdo, o sea. ¿Cuál de las dos columnas para usted es más confiable para hacer una planificación? Supóngase que estos son demandas, ¿verdad? Que hay meses. La segunda columna. La La segunda columna de... columna, ajá, ¿por qué?
porque los datos son como que más reales porque hay variación. ¿Eso le ayuda a usted a planificar mejor? ¿La variación nos ayuda a planificar mejor? Pues yo creo que sí, porque el mercado no siempre está constante, ¿no? Ok, pero partimos del hecho de que es más fácil planificar esta columna o esta otra. Pues considero que, como decíamos en el aula, si no me recuerdo, la columna A, porque por lo menos en AB es cierto, como dice mi compañera, pueden ser datos más reales, sin embargo, No, en podríamos esto, volver a utilizar 400 y no 300. O sea, nos hace una diferencia, por lo menos de enero a marzo hay 200 de diferencia. Sacábamos como está haciendo, un promedio y nos daba algo más distinto. ven ahí que las dos columnas dan promedio 400, ¿verdad? Y precisamente, o sea, la realidad se parece más a esto, ¿verdad? Es muy raro que la demanda no sea tan variable o los tiempos de entrega no sean tan variables, ¿verdad? Es más difícil encontrar esto. Pero al mismo tiempo, ¿cómo luchamos contra estas variabilidades? Porque las variabilidades no son algo que querramos o que querramos tener en nuestros datos, porque eso nos mete una cierta incertidumbre, ¿no? En el futuro. ¿Okay? ¿Cuánto va a ser el periodo siguiente, después de marzo? ¿Va a ser por 400, va a ser por 500 o va a ser por 300? ¿Verdad? O un punto medio entre todo eso. ¿Verdad? Sí lo ven, como, sí entiendo que esta es la realidad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, a veces en los ejercicios nos presentan, ah, mira, el promedio es 400, ¿verdad? Entonces, con ese promedio, muchas veces tendemos a, ok, pues planifiquemos 400 para el tema que estamos viendo, ¿verdad? Que es el tema de inventario. Quedémonos con 400, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos, qué ocurriría si la oferta, en este caso, los inventarios, que es lo que nosotros estamos planificando, es mayor, lo tengo acá, ¿qué pasaría si la demanda es mayor que el inventario? La consecuencia de esto, ¿qué vendría a ser? Como pérdida, puede ser. Una Claro, pérdida. una pérdida. ¿Pérdida de qué? ¿De venta? Sí, porque si, mira, y si no tenés la cantidad que te están pidiendo. Exacto. Vamos a copiar este gráfico para acá, a ver si nos ayuda a entenderlo mejor, ¿verdad? ¿Estos datos son estables o inestables? Inestable. Son inestables, claramente, ¿verdad? Y se parecen más a la columna B. ¿Y qué pasa? Bueno, yo puedo decir que de estos datos, tal vez el promedio ande, no sé, por acá. Gráficamente, el promedio puede andar ahí en el medio, ¿verdad? Entonces, la inestabilidad me genera este ruido, que a efectos de planificación de los inventarios, yo en algún momento puedo querer abarcar todo y subir este inventario lo más que pueda para que no falte nunca. Ahí es donde viene la, la historia del mar de inventarios que cubre todo, ¿verdad? Porque en la medida que yo tengo más inventario disponible, ¿verdad? Más que la demanda, entonces ya me resuelve el problema, ¿verdad? Pero si me quedo con el promedio, siempre va a haber periodos en donde a veces la demanda nos sobrepasa, ¿verdad? La demanda se vuelve mayor que nuestros niveles de inventario y en este caso, pues obviamente tenemos una pérdida de ventas porque nos quedamos, dijimos, pues planificamos una demanda que al final no fue la que fue. Entonces, esto tendría que ser, y al otro lado tenemos cuando la demanda es menor que mi inventario, ¿qué tenemos?
pues tenemos un sobrante, ¿no? Planificamos para una demanda mucho mayor y luego la demanda se quedó chiquita. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener un inventario sobrante. ¿Y qué vimos ahorita de los costos de inventario? ¿Verdad? Que cuando tenemos inventario sobrante, no es solamente el costo de la compra, de que, sí, dame 1000 unidades y ya, te pagué el precio de las 1000 unidades. ¿Qué otro costo teníamos adicionales a eso? Eso lo tenemos en la fórmula, ¿verdad? El costo de la compra, ¿qué otro costo tenemos de inventario? El costo de mantener. No. Costo de mantenimiento de inventario. Que eso incluye, ¿verdad? Todos los pagos de almacén, el pago del guarda que cuida el almacén, el pago del aire acondicionado del área de almacenamiento. Si tengo que fumigar cada cierto tiempo esa área, pues también va el costo de mantenimiento de inventario, ¿verdad? Es caro mantener inventarios guardados, ¿verdad? Sin convertirlos en dinero, ¿verdad? Dinero de productos vendidos o productos terminados. Entonces, ¿qué me conviene? Tener un balance, ¿no? Entre cuál va a ser la demanda, ¿verdad? Y para que no me falte inventario, pero al mismo tiempo que no me genere tanto sobrante, ¿verdad? Entonces, para esos casos, hay distintos tipos de empresas, ¿verdad? Las empresas que tienen periodos, ¿verdad? Para planificar este tiempo de entrega y poder utilizar lo que llamábamos en el formulario como el inventario de seguridad, ¿verdad? Decíamos que en el punto de reorden queríamos programar la suficiente inventario para sobrevivir, ¿verdad? Entre que hice el pedido y que llega a entregarme el nuevo pedido, ¿verdad? Pero eso era en el modelo determinístico, cuando tus datos son estables, que es la mayoría del tiempo, tenés que tener un inventario de seguridad para combatir esto. La otra vez me pasó que, no sé, no sé si ustedes manejan, ¿verdad? La alarma del carro tiene una batería, ¿verdad? Entonces esa batería en algún momento pues se acaba, ¿verdad? Entonces a mí me agarró un momento inesperado porque tenía que ir a reunirme con una persona, un cliente que iba a salir a una consultoría y justamente en la mañana, a las 8 de la mañana que iba a salir de mi casa, no me agarraba la alarma, ¿verdad? Lo cual no me dejaba entrar al carro y se iba a activar la alarma. Y en ese momento, pues, yo no tenía batería de repuesto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, al final conseguí otro carro, fui a hacer mi mandado, ¿verdad? Ya tarde, le tuve que decir lo que pasó, ¿verdad? Y luego, a la vuelta, ¿verdad? Ya que resolví el mandado, a la vuelta pasé por un lugar comprando batería. ¿Y qué creen que hice al comprar la batería? ¿Cuántas compré? Díganme ustedes, ¿cuántas compré? 2. Exacto, compré la batería que me hacía falta y compré una batería extra para la próxima vez que me volviera a pasar y así ya no pasar ese inconveniente, ¿verdad? Entonces, esa batería extra es mi inventario de seguridad, que es un inventario que no se mueve, que no lo voy a estar utilizando y que pagué, ¿verdad? Pagué un costo por comprarla y sin usarla, ¿verdad? Entonces, eso tiene un costo, pues ya eso es un ejemplo muy chiquito, pero para las empresas es un costo que las empresas tienen que asumir, ¿verdad? Por esta variabilidad de los datos, ¿verdad? El hecho de que mi demanda sea tan inestable y el hecho de que me obligue a tener un inventario extra que la empresa tiene que producir o tiene que comprar a un proveedor y tiene que tener ese inventario simplemente por si acaso, ¿verdad? Cuando la demanda sea muy alta. Entonces ahí es donde entra el inventario de seguridad. Entonces lo que nos conviene es tener un equilibrio, ¿verdad? ¿Cuánto debería ser ese inventario? ¿Ya? Entonces aquí tenía un ejemplo yo, supongamos que aquí hay unos datos de una empresa, ¿verdad? Y donde tiene gran inestabilidad en sus datos y me lo dan por mes. Entonces la importancia de llevar los registros, tener un sistema de información, de ir anotando cuáles son las cantidades vendidas mes a mes, ¿verdad? O de manera semanal o de manera diaria.
Estos son los datos, el mismo dato, nada más que de manera semanal o diaria. ¿Verdad? Y entonces a cada uno de esos datos yo puedo obtener y sacarle los promedios. El promedio mensual, el promedio semanal o el promedio diario, llevarlo a como yo lo necesite. Entonces, los ejercicios a veces nos dan, mira, la demanda por día es tanto, la demanda semanal es tanto, pero viene de acá, de unos datos reales, ¿no? Y luego, no solamente el promedio, ¿verdad? Ahí es donde nos ayuda la estadística. La estadística nos ayuda con indicadores como la varianza, ¿verdad? Pero el tema de la varianza es que, bueno, y aquí me dan una serie de datos, me dice que calcula la función de una población. En este caso, yo estoy analizando una muestra porque simplemente estoy analizando un periodo de enero a diciembre y no puedo asumir que esa es toda la población de todos mis datos de venta históricos. Entonces voy a ocupar esta que dice variación de la función de una muestra. O sea que lo que estoy analizando es una muestra de los datos. Eso tiene su fórmula distinta, ¿verdad? Por eso es que utilizo esta. Entonces le doy acá, ¿verdad? Le digo que quiero en este rango de datos y me calcula el índice de varianza, ¿verdad? Obviamente este dato, por la fórmula que tiene, no me dice mucho porque me da un dato elevado, ¿verdad? Igual por semana, por día ya me dice que varía en 1 más o menos 1. Al día, con estos datos, yo puedo obtener una varianza de más o menos 1. Pero lo que más se utiliza es la desviación estándar, ¿verdad? Que le puedo pedir a Excel que me la calcule, le digo la fórmula desbest, ¿verdad? Igual me pone para una muestra o me pone para una población. Entonces, de nuevo, estoy analizando una muestra, entonces es esta la ecuación que voy a utilizar, ¿verdad? ¿Y de cuáles datos? De estos. Y me da la desviación estándar de los datos. Y lo puedo sacar de manera mensual, o lo puedo sacar de manera semanal, o lo puedo sacar de manera diaria. Entonces, ¿qué me indican estos datos? Que la demanda, por ejemplo, de manera semanal, ¿verdad? El promedio es 142 de estos datos. Entonces, y mi desviación estándar es 66. ¿Qué me indica ese 66? Que yo me puedo desviar. ¿Recuerdan el tema de pronósticos? Teníamos una desviación media absoluta, ¿verdad? Y era parte de esto de la dispersión, ¿verdad? ¿Qué tanto se desvía de la demanda real que tuviste? Nada más que aquí se desvía del promedio de los datos. Y esto lo podemos hacer con cualquier serie de datos, ¿verdad? Podemos analizar la serie de datos de tiempo, los tiempos de entrega del proveedor, la demanda que tenemos, ¿verdad? Siempre vamos a necesitar el promedio de esos datos y qué tanto se desvían los datos, ¿verdad? Entre sí del promedio, ¿ya? Y entonces en función de eso, puedo analizar gráficamente y determinar, no, mi demanda es inestable, por ende voy a tener que utilizar la fórmula del punto de reorden, por ejemplo, si estoy utilizando el modelo Q con inventario de seguridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mis datos son inestables. Si yo no utilizo esa fórmula, muy probablemente ese inventario va a quedar corto y siempre voy a tener faltantes de inventario, ¿verdad? Y aquí se ve la diferencia, ¿verdad? Entre un modelo determinístico donde la demanda, imagínense que esta línea azul es la demanda, fuera tu demanda siempre, ¿verdad? Siempre la misma. Pues obviamente eso va a tener un descargue del inventario más estable, una línea recta hasta que llegas al punto de reorden y vuelves a cargar, la vuelves a pedir. Pero cuando los datos son inestables, como acá, la línea gris, entonces vas a tener un inventario más inestable, ¿verdad? A veces va a bajar con más velocidad, a veces con menos velocidad. Y eso es lo que te mete ruido en los datos y por eso es que metemos el inventario de seguridad. Esta campanita es la campana de Gauss, ¿verdad? Me imagino que ya la vieron en otra clase que no es estadística, pero sí la tuvieron que haber visto, ¿verdad? En la campana de Gauss, ¿verdad? Que es una distribución de los datos, que se le llama la distribución normal, ¿verdad? Asume, ¿verdad? Que la demanda tiene una distribución normal de los datos, ¿verdad? Esta es una distribución a través del tiempo, ¿verdad? Desde enero hasta diciembre. Pero si agrupáramos los datos
de todos los periodos, probablemente la demanda siga una distribución normal, donde el promedio, ¿verdad? Lo podemos encontrar también con este signo que se llama mu, ¿verdad? Este signo es igual al promedio. El promedio de los datos, ¿verdad? Si lo calculáramos de manera semanal, era 142. ¿verdad? Entonces, el promedio siempre va a ir en el medio. Y a la izquierda de los datos, ¿verdad? Y a la derecha de los datos se distribuyen todos, ¿verdad? El 50% a la izquierda y el 50% a la derecha. Entonces, estos datos se pueden desviar a la izquierda o hacia la derecha. ¿verdad? ¿En cuánto se pueden desviar? Para eso es que calculamos la desviación estándar. El promedio de los datos me daba 142 y la desviación estándar semanal me daba 66. ¿ya? Pero este 66 puede ser tanto positivo como negativo. ¿ya? Entonces, por eso, si yo me desvío una desviación estándar a la izquierda, entonces es un -1 en términos de desviaciones estándar. Si me desvío una desviación estándar a la derecha, ¿verdad? Entonces, una desviación en términos de desviaciones estándar. Esto es como que ustedes estuvieran transformando datos de libra a kilo, por ejemplo, haciendo conversiones. Entonces, según la distribución normal, yo puedo tener los datos distribuidos de manera en unidades demandadas, por ejemplo. Pero para efectos de estandarización ¿verdad? De la distribución, también puedo tener estos datos de manera en términos de desviaciones estándar. ¿Ya? Entonces, esta desviación estándar, por ejemplo, una desviación estándar a la izquierda es 76. ¿Y a qué significa ese 76? Si encontramos la diferencia, vemos que el promedio es 142 y la desviación estándar es 66. Le restamos 66 al 142, que es el promedio, y obtenemos 76 unidades, que representan menos una desviación estándar. Si seguimos una desviación más a la izquierda, entonces el 76 menos la desviación estándar, que es 66, me da 11, y eso representa menos 2 desviaciones estándar. Y así sucesivamente. Igual a la derecha, una desviación estándar a la derecha representa del promedio, una desviación estándar es 142 más 66, 208, y así sucesivamente hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no hago nada, si yo me voy con el promedio que me dieron los datos acá y trabajo con este 66 de manera semanal, perdón, con el 142 ¿verdad? De manera, el promedio de manera semanal, si yo no hiciera nada, pues tengo realmente una probabilidad del 50%, como cuando usted tira una moneda, ¿verdad? Cara o cruz. Esas son las probabilidades. Si te sale cara, 50%. Si te sale cruz, 50%. Tus probabilidades de que este sea tu promedio exacto, ¿verdad? De que tu planificación sea exactamente 142, es del 50%. ¿Verdad? De que sea mayor o menor, pero que no sea 142. Entonces, es como tirar una moneda al aire, al fin y al cabo. Entonces, como yo no quiero tirar una moneda al aire para planificar mi empresa, en términos de inventario, entonces ahí es donde entran las probabilidades, ¿verdad? Y le aplicamos la distribución normal, ¿verdad? Que era para efectos de la clase, ¿verdad? Nos daban una tablita ya calculada, preelaborada, en donde nos dan, ¿verdad? El valor Z, ¿verdad? Que el valor Z está dentro del área que está bajo la curva, ¿verdad? Y eso nos va a determinar, según el nivel de probabilidad que nosotros querramos, nos va a dar cuál es el equivalente en desviaciones estándar. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quisiera, el ejercicio nos lo da en este caso, el 50%, ¿verdad? Y le puedo pedir a Excel que me calcule cuál es el valor Z del 50%, probablemente me dé 0. Me voy a la fórmula, la función que les dije, ¿verdad? Y lo que me pide es una probabilidad. Entonces, si le metemos el 50%, me da 0, ¿verdad? Y si le doy a la derecha, vamos al 60%, me da 0.3. Está en esta línea, ¿verdad? En este rango. Quiere decir que si yo quiero el 60%, abajo lo tengo.
Para el 60% de probabilidades, el valor Z me da 0.2533 o 0.3 como me había dado ahí arriba. Entonces, eso quiere decir que del 0 anda por acá. Imagínense que esto fuera un plano cartesiano. Pues a la derecha, 0.3 está por acá. Si le pido 80%, el valor Z sube a 0.84. Entonces ya se acerca más al 1, ¿verdad? En la escala. Y ese valor Z es lo que representa, haciendo la conversión, ¿verdad? Como que estuviéramos haciendo de libra a kilo, pues la conversión en unidades demandadas, que es la multiplicación del valor que obtuvimos de Z por la desviación estándar que obtuvo de los datos. ¿Ya? Entonces eso me da cuánto inventario más o cuánto inventario menos voy a obtener para luchar contra esta variabilidad de los datos. Entonces, por de ahí viene eso de la desviación estándar. Un ejemplo muy común, vamos a irnos a este archivo, es el modelo de periodo único, ¿verdad? Hay empresas que necesitan ese tipo de juegos de inventario de seguridad, pero que no tienen mucho tiempo para recalcularlo, por ejemplo, ¿verdad? Los casos de los artículos de moda. Hay gente que compra fuera de Nicaragua y trae un cargamento de ropa y lo importa, ¿verdad? Y tiene que saber en una sola compra cuánto va a comprar. No tiene margen de error. Entonces, ese inventario de cuánto debería comprar de artículos de moda, ¿verdad? O de que, imagínense, la final de la Champions, el Madrid jugando por la 10ª y no saben si van a ganar el partido. Entonces, y yo soy una persona que hace camisetas, ¿verdad? Y diseñé la camiseta de campeones y no sé qué. Y, ajá, pero ¿cuánto doy a hacer de esas camisetas? Necesito saber una proyección de cuántas camisetas podría vender. Y si luego pierden, entonces me quedo con ese inventario ahí en existencia. ¿Ya? Entonces hay empresas que solamente tienen un periodo o una oportunidad para determinar cuál va a ser su inventario y cuál va a ser su inventario de seguridad. Entonces corren un riesgo más grande que una empresa que mes a mes va viendo sus datos y más o menos va analizando cuál podría ser el inventario de seguridad corregido, ¿verdad? O la gente que planifica las reservaciones de vuelos, ¿verdad? Las aerolíneas por lo general tienden a sobrevender los vuelos porque siempre hay gente que compra el boleto o lo reserva el asiento y luego por distintas razones, pues, no lo utiliza, ¿verdad? Se le cancela el vuelo, ¿verdad? O le cambiaron los planes en la empresa y ya luego no hace uso del boleto. Y entonces eso, la aerolíneas sobrevenden, ¿verdad? Cierto número de asientos porque saben que siempre va a haber cancelación, ¿ya? De última hora. Entonces, el ejemplo clásico que ponen los libros es el de un voceador de periódico, ¿verdad? Que de manera, ¿verdad? Los lunes, él, por ejemplo, dice que sabe que vende en promedio 90 periódicos, ¿verdad? Pero tiene una desviación estándar de 10. Quiere decir que a veces puede vender 95, a veces puede vender 100 periódicos y a veces solo puede vender 80. Entonces, del promedio, tiene una desviación estándar de 10, ¿verdad? A veces menos, a veces más. ¿Ya? Entonces, si él no hiciera nada, si él tiene realmente un 50% de probabilidades de que sea mayor que 90 o menor que 90. Entonces, él quiere estar seguro de que él va a tener esa certeza, al menos en un 80%, de que no le van a hacer falta inventario de periódicos y que los va a poder vender, ¿verdad? Entonces, con esa probabilidad del 80% que él determinó, entonces calcula el valor Z en la distribución normal, ¿verdad? Sabiendo que, primero, el promedio y su desviación estándar. Sin estos datos no puedo hacer este análisis. Por eso es la importancia de llevar estadística. Entonces, a él le da que con un 80%, ¿verdad? Ya sea que lo saque de la tabla o se lo pide a Excel que lo calcule, le da 0.84, que desviaciones estándar. Aquí puedo hacer lo mismo. Este es mi valor promedio, que está en el centro. Hacia la izquierda, ¿cuánto le voy a restar? 10, que es el valor de la desviación estándar. Entonces, bueno, una desviación estándar quiere decir que son 80 unidades. Menos 2 desviaciones estándar, pues va a ser esto, menos 10, serían 70. Igual 60 serían menos 10. Menos 3, perdón.
Igual hacia la derecha serían 100, 110, 120. Entonces, haciendo la conversión, ok, me dio 0.84. Eso es, anda por acá. No tengo la línea por acá. Anda por acá, 0.84, y abarcaría el 80% de todos los datos. Entonces, ¿cuánto es eso en unidades o en periódico? A él le da 0.84 por 10, que es la desviación estándar, le da 8.40. Redondeados son 9 periódicos. Entonces, él necesitaría tener 9 periódicos extra para estar un 80% seguro de que va a poder vender sin faltante. ¿No? Otro ejemplo, esto es bastante, a mí no me gusta mucho este ejemplo porque obviamente la gente que se dedica a esto no tiene mucho conocimiento de estadística y no va a saber llevar cuál es su desviación estándar, por ejemplo. Entonces, imagínense que este mismo ejemplo puede aplicar para la gente que vende nacatamales. ¿Verdad? ¿Cuándo se venden los nacatamales, por lo general? En días de la semana. Los Viernes, domingos. sábado o domingo. Sábado, domingo, exacto, como religión. Sábado o domingo, en algún momento tenemos que desayunar nacatamal nicaragüense. ¿No? Entonces, el sábado, si él llevara una estadística de cuánto es lo que vende cada sábado, ¿verdad? A nivel histórico, entonces él tal vez tendría este dato, 90 nacatamales, ¿verdad? Y igual, pues va a tener su desviación estándar. Asumamos que es la misma, que son 10, ¿verdad? Y nada más que yo quiero tener más certeza, entonces tengo 95, le pongo. Quiero estar 95% seguro de que no se me van a acabar las nacatamales el día sábado. Entonces, eso me da un valor de 1.64. Lo puedo buscar en la tabla para 95%, 1.6. ¿Ya? Me da lo mismo. Entonces, 1.64 por 10 me da 17. En este caso, nacatamal. Entonces, aparte del inventario promedio de los 90, que va a producir 90, tenés que agregar 17 nacatamales extra, ¿verdad? Para estar 95% seguro de que no te van a hacer falta. Pero ¿qué pasa? Esto está bien, pero recuerden que el inventario de seguridad tiene un precio, tiene un costo. Y si no logras venderlo en la Catamales, ¿verdad? Probablemente le pagaste a alguien para que te lo hiciera y ahí eso vas a perder, ¿verdad? Vas a tener esa pérdida. ¿Ya? Entonces, tiene que haber un balance. Entonces, ese mismo ejemplo del boceador, si le metemos datos de precio de venta, ¿verdad? Él, por ejemplo, compra el periódico a 50 centavos, ¿verdad? Lo compra a 20 centavos y lo vende a 50 centavos de dólar. ¿Verdad? A veces hay empresas o hay giros de negocio en donde puedes rescatar, pero un periódico, si ya no lo vendiste el día que es, pues nadie te lo va a comprar en el día siguiente. Entonces, pero hay empresas que sí, pues que tienen un costo de salvamento, que bueno, con lo que no se vendió, le dan un descuento o lo rematan a cierto precio y por lo menos recuperan algo. ¿Verdad? En este caso no hay un costo de salvamento. Y aquí es donde vamos a ver el costo, digamos, de sobreestimar la demanda y subestimar la demanda. En este caso está la fórmula está con términos en inglés. Este es costo de underestimate, que es subestimar, y el costo de overestimate, que es sobreestimar. Entonces, si yo subestimo la demanda, quiere decir que estoy diciendo que pienso que voy a vender poquito y luego la demanda termina siendo mayor. ¿Verdad? Entonces, ahí, ¿qué es lo que estoy perdiendo? Estoy perdiendo, ¿qué es lo que voy a perder acá? ¿El costo de venta, el precio de venta o el margen? Si mi demanda resulta ser mayor, ¿verdad? Y me quedé sin inventario. ¿Cuál es mi costo ahí? ¿Qué es lo que pierdo? Por cada unidad que yo no logré vender porque me quedé sin inventario, ¿verdad?
yo lo que dejo de perder no es el costo unitario, porque al fin y al cabo me quedé en cero en inventario, no tengo unidades que perder, ¿verdad? Lo que pierdo es el margen de ganancia, ¿verdad? En este caso, el margen de ganancia es 50 menos 20 como lo compré, mi margen de ganancia es 30 centavos. ¿Ya? Entonces, lo que dejo de percibir a nivel de ingresos por quedarme sin inventario, ese es el costo de subestimar la demanda. Y el costo de sobreestimarla, ¿cuál sería? Bueno, el costo de lo que pagué por cada periódico y que no pude venderlo, ¿verdad? Porque me quedé con un sobrante. Sobreestimar la demanda, es decir, voy a vender un montón, comprar un montón de periódicos y luego quedarte con los periódicos porque la demanda no resultó. Entonces, mi costo de sobreestimar la demanda viene a ser el costo que yo pagué por esos periódicos, ¿verdad? Y si hubiera tenido un costo de salvamento, pues sería la diferencia, ¿verdad? Porque por lo menos voy a poderle recuperar algo, ¿verdad? Pero en este caso, como no hay costo de salvamento, entonces mi costo de sobreestimar la demanda es 20 centavos. ¿Ya? Entonces hay una fórmula que calculó una gente genial en esto y para determinar cuál es la probabilidad óptima. Recuerdan en el ejercicio anterior, nosotros definíamos este 95%, ¿verdad? Pero eso tiene un costo, ¿verdad? Estos 17 nacatamales a lo mejor para alguien le resulta caro porque no sabe si los va a vender. Entonces, voy a pagar por 17 nacatamales extra y mejor me voy a lo seguro, que es 90. Yo sé que voy a vender 90 fijo, pero está con la duda, ¿verdad? Entonces, como es un juego de riesgo, entonces hay una fórmula que pueden utilizar para calcular cuál es la probabilidad óptima, ¿verdad? En este caso, es el costo de subestimar la demanda entre la sumatoria del costo de sobreestimarla por el costo de subestimarla. Entonces, como aquí ya definimos esos dos, entonces sale más fácil. El costo de subestimarla era 30 centavos. Y el costo de sobreestimarla, en este caso vale 50 porque es la sumatoria de este más este. ¿Ya? Y eso me da un 60%. Entonces, este 60% indica que esa es mi probabilidad óptima, ¿verdad? Entre ganar y perder, ¿verdad? Es mi probabilidad óptima. ¿Qué es mejor? Viendo estos dos datos, ¿qué es mejor para la empresa? ¿Perder clientes o tener sobrantes? Si yo subestimo la demanda, ¿verdad? Gano, mi costo es 30 centavos. Y si yo la sobreestimo, mi costo es 20 centavos. Entonces, ¿qué me convendrá mejor? Que existe una sobreestimación. Sobreestimarla, ¿verdad? Porque es menor, estamos hablando de costo, entonces me conviene más tener sobrantes de inventario, ¿verdad? A tener roturas de inventario o quedarme sin inventario, porque el costo que pago es mayor, ¿ya? Eso no es siempre así, depende del margen de utilidad que tenga cada empresa. Hay empresas que le salen más caro este costo de sobreestimar la demanda, ¿verdad? Y hay otras empresas que no, pues como este caso. En este caso me conviene más sobreestimar. Entonces me da una probabilidad del 60%. ¿Verdad? Si yo calculo ese 60% con mi función, me da 0.25. Ese 0.25 multiplicado por la desviación estándar me da 2.53, quiere decir 3 periódicos más. Ya no la cantidad inicial que le daba, que era aquí 9, creo que era. Entonces ya le dicen, no, pues una probabilidad más conservadora, óptima, considerando que a veces la desviación estándar a veces puede ser mayor, a veces puede ser menor, entonces llega a un valor óptimo de 3 periódicos más. ¿Ya? ¿Qué es lo más probable que ocurra? Que con 3 periódicos más te vas no, o sea, va a haber, si en algún momento te vas a quedar sin inventario, pero eso te va a penalizar de menor manera. ¿Ya? Entonces, eso era básicamente en resumen lo que quería compartir con ustedes. Hay otros casos de los hoteles, creo que hay un video sobre eso, ¿verdad? Los hoteles tienden a sobrevender porque hay cancelaciones. Entonces dice que el promedio, ellos llevan un conteo de las cuántas cancelaciones hay por día o por mes, no sé. Entonces, y tienen la tarifa. Bueno, si yo, mi tarifa promedio es el $80, eso es el nivel de ingreso, ¿verdad? Y el costo de sobrevender es de $200. ¿Por qué? Porque en ese caso, cuando tengo un cliente que me está pidiendo una habitación y yo ya la vendí,
¿verdad? Entonces le tengo que ayudarle a buscar una habitación a última hora y me cuesta más caro que si la persona se hospeda conmigo en donde me paga $80. Entonces, como yo no puedo dejar eso de sobrevender, ahí es donde empieza el juego de, ok, pues cuántas habitaciones tengo que sobrevender para llegar a un punto óptimo, ¿verdad? De habitaciones sobrevendidas y que no me genere o no me penalice tanto, ¿verdad? Este costo de sobrevender o subestimar. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los ejemplos que tenemos ahí. Y para que valoren más, ¿verdad? El efecto de la desviación estándar en los ejercicios de modelo QIP. ¿De dónde sale esa desviación estándar que me dicen los ejercicios? Pues sale de esto, ¿no? De tener unos datos y sacar el promedio de la desviación estándar. No sé si tienen dudas en este sentido, ¿verdad? O con el modelo de MRP, ¿verdad? Que también es el otro tema nuevo que vimos. ¿Tan claros como el agua? ¿O claros como el café? Está claro, profe. Bien. Entonces, el otro ejemplo que les tengo es el de MRP, ¿verdad? Aquí no me voy a centrar mucho en la parte introductoria, ¿verdad? Porque ya vimos en el aula, ¿verdad? Cómo construir el árbol, ¿verdad? Trasladar los datos acá, ¿verdad? Pero quería enseñarles, digamos, unos detallitos extras de cómo hacer que estos sean más automáticos, ¿verdad? Si vamos construyendo esta tabla de MRP, ¿verdad? De manera más con Excel, ¿verdad? Utilizando Excel para hacer los cambios de manera más rápida. Entonces vamos a borrar acá para que vean de dónde sale. Tenemos el siguiente ejemplo. Dice que cierto teléfono se ensambla a partir de un dispositivo móvil y una base. Obviamente esto está antiguísimo, ya nadie ocupa teléfonos alámbricos, ¿verdad? Pero nos va a servir para el ejemplo. Dice que el teléfono se ensambla a partir de un dispositivo móvil y una base. Un dispositivo móvil se ensambla a partir de una manija y una cuerda. Entonces aquí está ya el árbol resumido, ¿verdad? Un teléfono está compuesto de un dispositivo móvil y una base. El dispositivo móvil está compuesto de una manija y una cuerda. Y la base está compuesta de una cubierta, un tablero de circuito y una placa frontal, ¿verdad? En los ejemplos ocupábamos ¿qué? Ocupábamos letras para determinar esto. Y todo es de una relación de 1 a 1. Me dan mi inventario disponible, ¿verdad? Hay 200 teléfonos terminados y mi inventario de cada una de las partes y me dan mi tiempo de entrega, ¿verdad? Si nos vamos a la tabla, ya esto está aquí. Mis tiempos de entrega están ya en la tabla y mis disponibles, que ya están acá, ya los trasladé a la tabla. No hay inventarios de seguridad y todos los lotes se trabajan lote por lote, ¿ya? Y acá están nada más los códigos de niveles, que son 3 niveles, nivel 0, nivel 1 y nivel 2. Son los 3 niveles. Entonces, ya ustedes sabían, ¿verdad? Lo que quiero hacer acá es ir construyendo con fórmula, ¿verdad? Cada una de las piezas para que al llegar a las preguntas nos sea un poco más fácil contestarla, ¿verdad? Sin tener que estar cambiando tanto. Entonces, en este ejemplo me dicen que no me dan, digamos, un requerimiento bruto próximo. Entonces solo me dicen una lista de materiales junto al teléfono con las partes disponibles y los tiempos de entrega. El inciso A dice, a la administración le gustaría iniciar el ensamblado de los teléfonos tan pronto como sea posible, ¿verdad? ¿Cuántos teléfonos pueden fabricarse a partir de las partes disponibles y cuántos pueden entregarse? Entonces me dice, la pregunta es, ¿qué tan pronto yo puedo iniciar? ¿Verdad? No me dan un requerimiento bruto al inicio, sino que me dicen, ok, aquí están las partes, tenés tantos disponibles, ¿qué tan pronto podrías iniciar a entregarme teléfono? ¿Verdad? Entonces esa es la pregunta a contestar. Lo primero que tendríamos que hacer, sí, es construir, ¿verdad? Las fórmulas de cada uno. Sabemos que
Las recepciones programadas nos las va a dar el ejercicio, así que aquí no hay recepciones programadas. El disponible, ya sabemos que con la fórmula es el disponible del periodo anterior más la recepción programada, disponible del periodo anterior más la recepción programada, más la recepción planeada de la orden, menos el requerimiento bruto. En este caso ya lo tenemos formulado ahí y podemos ir hacia la derecha. Luego, mis requerimientos netos, ya sabemos que es la necesidad bruta menos el disponible menos la recepción programada, que es esto que está acá. Mi recepción planeada de la orden implica, recordamos que si este valor del requerimiento neto me da positivo, entonces mi recepción planeada de la orden tiene que ser, en este caso lote por lote, la misma cantidad que yo necesito. Entonces, aquí yo puedo aplicar esta función de Excel, ¿verdad? Sí. Y ahí me pide una prueba lógica. Ok, ¿qué querés que pase? ¿Verdad? En esta prueba lógica. Entonces, lo primero es si este valor, ¿verdad? O esta celda, seleccionamos la celda, es menor, en este caso mayor, porque lo que me interesa es que sea positivo. Si este valor es mayor igual, si este valor es mayor que 0, esa es mi prueba lógica. Entonces ahí cierro, le doy punto y coma y vamos al siguiente y me dice, ok, ¿qué pasa si ese valor es mayor que 0? Entonces, si es verdadero esa afirmación que acabo de hacer, entonces, ¿qué es lo que quiero que ocurra? ¿Qué valor debería poner ahí? Si es mayor que 0, ¿qué valor debería poner acá en la recepción planeada de la orden? Están por ahí, la recepción planeada de la orden, ¿qué es lo que hacíamos? Colocar, ¿qué valor colocábamos cuando teníamos un valor positivo? Colocamos el mismo valor, muchachos. Colocamos, si este valor era positivo, imagínense que fuera 200 positivo, entonces lo que yo voy a planificar es 200 unidades, si fuera positivo. Entonces, ¿qué le voy a dar aquí? La misma celda. Si esto es mayor que 0, poné el valor que te dé aquí. Punto y coma, porque ahí ya estaría. Ahora, ¿qué pasa si es falso? Si esto es, o sea, si no es mayor que 0, quiere decir que o es 0 o es negativo, como es el caso que está aquí, entonces pone 0 y le doy 0. Cierro ese paréntesis y ya cerré mi función lógica, ¿verdad? Si esta celda es mayor que 0, pone el valor de esta celda. Si no es mayor que 0, poneme 0. En este caso, como es negativo, me puso 0. Pero si aquí hubiera sido positivo, él me hubiera puesto el mismo valor de la celda que aparece acá, en positivo. ¿Ya? Entonces, este valor ya lo puedo arrastrar y entonces cada vez que yo tenga, por ejemplo, supóngase que aquí yo tengo un requerimiento bruto de 40 unidades o de mayor, ¿verdad? 400. ¿Ya? Entonces, él automáticamente, ya no tengo que hacerlo manual, pues. Ya él me coloca los 200 porque aquí esto se volvió positivo y él me coloca el mismo valor que yo necesito planear. ¿Por qué? Porque aquí va lote por lote. Entonces, de todas formas, ya me ahorró el paso después de colocarlo. ¿Ya? Pero como aquí no hay requerimientos brutos, entonces esto se queda en 0 porque todo esto es negativo. ¿Ya? Y así lo automatizamos. ¿Se entendió? Sí, pero Ok. Yo sé que esta parte es como medio complicada, ¿verdad? Pero esto es parte de dominar Excel, ¿verdad? Que puedan manejar estas funciones, ¿verdad? Y estas pruebas lógicas. Y luego, en la parte de liberación planeada de la orden,
¿Qué ocurrió en esta celda? ¿Alguien que me recuerde? ¿Qué poníamos en la liberación? Colocábamos lo de la recepción planeada de la orden. Correcto. Cuando hubiera, ¿verdad? Cuando hubiera. En este caso no hay, todos están en cero. Pero yo ya puedo planificar con Excel de que cuando aquí haya algo, hay algún valor en positivo, entonces que ya de un solo él me calcule cuándo debería lanzarse esa orden, sin hacerlo manualmente, pues. Entonces, ok, ¿cómo lo puedo hacer esto? Ok, si yo sé que el tiempo de entrega de esta parte es una semana, entonces yo voy a comenzar este valor una semana hacia atrás. Estamos en la semana cero en esta columna. Entonces, si aquí hay un valor positivo, ¿verdad? Que me aparezca una semana hacia atrás. Y así sucesivamente. Si yo agarro esto y simplemente lo agarro para acá, entonces cuando aquí hay un valor positivo, va a aparecer en esta celda. ¿Por qué? Porque es la celda que le estoy agarrando, ¿verdad? Una celda anterior a la siguiente, ¿verdad? Cuando lleguemos a la segunda parte, a ver, una que tenga 2 semanas, por ejemplo acá, entonces, ¿qué es lo que voy a agarrar acá? Si estoy en la semana cero, ¿qué semana voy a agarrar hacia adelante? Si tarda 2 semanas. Sí recuerden que hacíamos esto de la liberación, ¿verdad? En dependencia de cuánto tiempo de entrega, si por ejemplo yo necesitaba una recepción planeada de la orden acá y tarda 2 semanas en llegar, entonces cuento 1, 2 semanas hacia atrás. Ahora lo voy a plantear al revés, ¿verdad? Lo mínimo que tenía que hacer, ¿verdad? Es que si cuando haya valores en esta celda, 1, 2, en la semana 2, porque tarda 2 semanas, entonces que se programe 2 semanas hacia adelante. Por ejemplo, acá va a estar ligado a esto. Y le doy hacia la derecha. Entonces, él siempre, el valor que yo ponga acá está ligado a la celda que está 2 semanas hacia adelante. ¿Ya? Y así sucesivamente. Miren, esta está ligada a esta celda, ¿verdad? O sea que cuando caiga una recepción planeada en esta celda, él me va a poner el mismo valor de esta celda, pero 2 semanas hacia atrás. ¿Ya? Porque hay 2 semanas de tiempo de entrega. Y de esa manera ya lo pueden tener automatizado. ¿Ya? Entonces, acá es lo mismo. Bueno, ahora vamos con la segunda parte. Ya tenemos hecho el teléfono, ¿verdad? Ahora el dispositivo móvil, comenzamos con los requerimientos brutos. Los requerimientos brutos del dispositivo móvil, ¿de cuál dependen? Del Del teléfono. teléfono, ¿no? Del teléfono, correcto. ¿Y cuál es la celda de la cual yo me voy a agarrar a ese requerimiento bruto? De los disponibles, No, no es de los o los disponibles. requerimientos netos. No me No. acuerdo. Recuerden que el dispositivo móvil depende de los teléfonos, pero yo no agarraba directamente el requerimiento bruto. ¿De dónde me agarraba para tener el requerimiento bruto de la siguiente parte de la cual dependía? De la base del teléfono. No, la respuesta está por acá. ¿De cuál de estas celdas o filas yo me tendría que agarrar para obtener los requerimientos brutos de la parte del dispositivo móvil, que ya sabemos que depende del teléfono? Entonces, todo esto es el teléfono, pero ahora voy al dispositivo móvil. Estos requerimientos brutos del dispositivo móvil, ¿de dónde voy a sacar los datos del requerimiento bruto? De la De la liberación. liberación planeada. Correcto, de la liberación de la orden. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues relacionar que cuando haya valores en esta celda de liberación del planeada de la orden, que me los ponga en requerimientos brutos del dispositivo móvil. ¿Por qué? Porque ya dependen de acá y lo estoy sacando la información de acá. Entonces, simplemente le voy a Profe, decir, eso no lo logro entender todavía desde el video. ¿Por qué lo toma de la liberación planeada? ok, recuerde que cuando tiene
Vamos a poner valores acá. Por ejemplo, imagínense que aquí hubiera requerimientos brutos acá. Quiere decir que para la semana 4 usted necesita 400 teléfonos. ¿Estamos claros ahí? Sí. Entonces, si usted necesita 400 teléfonos y tiene disponible en esa semana 200, quiere decir que va a necesitar producir 200 más para llegar a esta meta. Pero, ¿qué pasa? Usted se agarra del tiempo de entrega. Yo no puedo asumir que porque yo digo que 200 unidades en la semana 4 ya van a aparecer mágicamente ahí. Tengo que planificarlo. Entonces ahí hacíamos una carga hacia atrás. Entonces, si yo necesito 200 unidades, ¿verdad? En la recepción planeada de la orden en la semana 4 y veo que mi tiempo de entrega aquí a la izquierda tarda una semana en producirse, entonces tengo que programar esas 200 unidades que yo necesito en la semana 4 desde la semana 3. ¿Ya? Entonces no es lo mismo cuando yo lo requiero que cuando tengo que liberar esa orden. Entonces, como yo requiero liberar esa orden antes, ¿verdad? La semana 3 es donde debería estar lista esta orden de compra, por llamarlo así. Por ende, debe estar alineada con la parte de la cual depende. Si el teléfono está alineado directamente con el dispositivo móvil y yo necesito 200 teléfonos en la semana 3, entonces el dispositivo móvil debe tener listas estas partes en la misma semana. Por eso es que estas dos deben estar ligadas. ¿Me explico? Ok, No, muchas todavía. gracias. Sí, ya, ya, ya. ¿Ya? Eso. Entonces, toda esta fila va a estar ligada a esta otra, ¿verdad? Para cuando caigan datos ahí. Entonces, si yo lo hago a la derecha, ya me cayó ahí directamente. ¿Ya? Entonces, como yo necesito 200 unidades en la semana 3 del teléfono, también necesitaré tener listas 200 unidades de dispositivo móvil en esa misma semana, como requerimiento bruto. ¿Ya? Pero aquí no teníamos datos. Entonces, lo mismo va a pasar con las otras, ¿verdad? El requerimiento bruto de la base. La base depende directamente del teléfono. Entonces, el requerimiento bruto de la base va a ser la liberación de la orden del teléfono. Y lo vinculo. Entonces, cuando haya valores acá, se van a actualizar tanto el requerimiento bruto del dispositivo móvil como de la base, que según mi árbol está bien. ¿Ya? Vamos al siguiente, la manija. La manija, si vamos al árbol de productos, depende directamente del dispositivo móvil. Entonces, mi requerimiento bruto de manijas, ¿de cuál va a depender? Del dispositivo móvil. Ajá, ¿en cuál celda? Del dispositivo móvil, aquí estamos bien, pero ¿de cuál de todas estas? G14. Sí. 14, correcto, la liberación planeada de la orden. Pues también directamente me puede haber dicho, de la liberación planeada de la orden del dispositivo móvil. Entonces, exacto, de esta fila, ¿ya? De toda esta fila. ¿Ya? Entonces, probemos, ¿verdad? Vamos a manija con la cuerda. La cuerda dice que depende también del dispositivo móvil. Entonces, igual, la cuerda, el requerimiento bruto va a ser igual a la liberación de la orden del dispositivo móvil. Luego, la cubierta va a ser, depende directamente de la base. Entonces, el requerimiento bruto de la cubierta va a ser igual a la liberación de la orden de la base. Me voy a la base, a la liberación de la orden. Y ya voy dejando automatizado eso para cuando haya datos que meterle. Luego, el tablero de circuitos dice que va directamente a la base. Entonces, mi requerimiento neto de tablero de, perdón, bruto de tablero de circuitos va con la liberación de la orden de las bases.
Y por último, la placa frontal también depende de la base. Placa frontal de la base en la liberación planeada. ¿Ya? Entonces ya tenemos esos requerimientos brutos de todo el árbol, ¿verdad? Luego la recepción programada, pues ahí no me dan nada, ¿verdad? El disponible ya lo tenemos, ya manejamos la fórmula. Voy a copiar para no repetir. Y confirmamos si está agarrando las celdas que quiero. Entonces mi disponible y los requerimientos netos también. Ya los manejamos, solo voy a copiar y a verificar. Disponible y requerimientos netos. Ya lo tenemos automatizado hasta ahí. Luego mi recepción planeada de la orden, ya lo tengo acá. Con este ejemplo se aplica para todas, ¿verdad? Si esta celda es mayor que cero, o sea, si me da un número positivo, entonces quiere decir que necesito, perdón, si este valor me da un número positivo, quiere decir que acá necesito producir esa recepción planeada de la orden. Entonces puedo también utilizar la misma fórmula acá. Ahí me da cero porque todos los valores acá son negativos. Y solo hay que fijarse bien que agarre la celda que yo quiero acá. Y la liberación planeada de la orden sí hay que hacerla con cuidado, ¿verdad? Porque hay unos tiempos de semana que no, que tenemos que irlo viendo uno a uno, ¿verdad? Aquí agarré una semana hacia adelante, porque mi tiempo de entrega es uno. Entonces voy a comenzar de aquí y lo tiré a la derecha. Acá tarda también una semana, entonces voy a agarrar del valor cero una semana hacia adelante y lo paso de la derecha. Está con una semana de diferencia. Acá también tarda una semana. Entonces, esto está bien para la derecha. Acá tarda 2 semanas, ¿no? Entonces, 1, 2, está acá. Y entonces solo lo traslado a la derecha. Cuando llegue acá no importa, porque aquí me va a agarrar valores de la derecha, pero como no hay datos, siempre me va a seguir dando cero. ¿No? Me va a agarrar datos de acá, pero no importa, pues, porque ahí no hay valores. Pero sí tienen que tener cuidado que si aquí ponen algún valor acá, te va a aparecer acá. Luego acá dice que este tarda 2 semanas, ya está 2 semanas hacia adelante y ya lo tenemos acá. 2 semanas, 2 semanas. Este tarda una semana, una semana. Y este tarda 2, entonces tiene que ser 1, 2, cuando tenga valores en esta celda. Y listo, entonces ya lo tienen acá. Ahora, la pregunta que él hace. Le gustaría iniciar el ensamble tan pronto como fuera posible. ¿Le podemos entregar ya teléfonos? Observen los datos que tenemos acá disponibles. ¿Le podríamos entregar ya teléfonos? Terminados.
¿Tenemos teléfonos disponibles terminados, muchachos? Aquí están los disponibles. ¿Tenemos o no tenemos? Sí, Sí, tenemos ¿Cuántos? 200 o Dos. 250. 200, dice acá. Estos son los teléfonos y hay de disponible, su inventario inicial es 200. Quiere decir que esos ya son teléfonos armados, ya están ensamblados. ¿Ya? Entonces sí, de inmediato la respuesta es, hay 200 teléfonos disponibles para entrega inmediata. No va a tener que esperar ni una semana pues, para entregarse. Entonces ya tenés la primera respuesta para la administración. Mira, aquí tengo 200 que ya están terminados, porque tenés un inventario inicial ahí. Ahora dice, ¿cuántos teléfonos pueden fabricarse? ¿Verdad? Ya no terminados, sino que fabricarse a partir de las partes disponibles, ¿verdad? Y cuándo podrían entregarse. ¿Cuántos teléfonos? Asumamos que esto ya los entregué. Digamos que teníamos ese requerimiento y nos quedamos sin teléfonos porque ya los mandamos y quería velocidad, aquí están 200, ya, toma y llévatelo. Entonces ya todo esto nos queda en cero. Ya no tenemos teléfonos terminados, ¿no? Porque ya puse acá 200 en requerimiento bruto y ya activó toda la parte automatizada, entonces ya tenía 200, pero hay 200 en requerimiento, me queda en cero el requerimiento. Pero ahora dice, ¿cuántos tendría que fabricar lo más pronto posible? ¿Cuántos puedo fabricar a partir de las partes disponibles y conociendo el árbol de producto? Para hacer un teléfono necesito un dispositivo móvil y una base. Tengo 300 dispositivos móviles y tengo 250. A ver. Bases, ¿cuántas tengo? 250. Aquí los tengo. No, venga. Esto está disponible, son partes, ¿no? Para entregar más teléfonos fabricados, ¿qué necesito tener disponible? Dispositivos móviles terminados y bases terminadas. Serían ¿Ya? Entonces, 250 entonces, ¿por qué? porque tiene disponible 250 bases y 300 dispositivos móviles. Correcto. Entonces, ya puedo armar teléfonos si ya tengo lista disponible esa cantidad. No puedo 300 porque aquí solo hay 250. Entonces, este va a marcar la pauta. Solo podría fabricar 250 teléfonos porque por la disponibilidad de la base. Entonces, acá le puedo poner 250, ¿verdad? En una semana. Veamos si es factible. 250, ajá. Entonces, requerimiento bruto y se produce en una semana hacia atrás. Tendría que empezar a liberar la orden ya. No esperar una semana, sino que comenzar desde el día cero. Luego, en disponible, en dispositivo móvil, ¿verdad? Me activa los 250 de esta parte, tengo 300 en disponible, ¿verdad? Y puedo cumplir con la orden. Puedo cumplir con la orden. Fíjense acá, en la semana 1 yo quiero 250, eso activa la parte de dispositivos móviles y tengo 300. Sí, puedo cumplir porque tengo 300, ¿verdad? Se los mando directamente acá. Y me activa y me sobran 50, dice. ¿verdad? Tenía 300 y el disponible pasa a 50. Y luego de base, me activa acá los 250 y precisamente eso es lo que mando.
Entonces ya me quedé sin base y me quedé con 50 unidades de dispositivo móvil. Entonces le puedo añadir en la respuesta, ¿verdad? En la semana 1 o en una semana se podrían fabricar 250 teléfonos. Genial ahí. Y el resto es, para seguir trabajando como la empresa quiere, ¿verdad? ¿Cuándo tendría que tener otra orden? ¿Qué pasa si le añado 200 teléfonos más en la semana 2? Tengo 200 de la liberación planeada, eso me activa mi dispositivo móvil. Tenía 50, aquí voy a tener un requerimiento de 150 y tarda una semana en llegar, por ende sí puedo, ¿verdad? Porque tendría que comenzarlo a producir ya, ¿verdad? Ir a comprarlo o fabricarlo ya. En bases, en la semana 2, ¿verdad? Me va a activar los 200 de la base. Por ende, voy a necesitar 200 en recepción planeada y como tarda una semana, lo puedo planificar una semana hacia atrás. Pero, ¿qué pasa? Aquí me activa las siguientes partes. La manija. No, la manija depende de los dispositivos móviles. Entonces, aquí eso agarro los 150 de acá. En la semana 0, tengo 250. Perfecto, puedo hacerlo porque había disponible 250. Las cuerdas, ¿verdad? Aquí voy a tener un clavo. Las cuerdas dependen del dispositivo móvil. Entonces, como necesito 150 del dispositivo móvil en la semana 0, se me pasan para acá. Tenía solo 75 en disponible, quiere decir que necesito 75. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no puedo producirlo? Esta me paró la producción. ¿Por qué me paró la producción? ¿Cuánto tarda en comprar más cuerdas? Dos semanas. Tarda 2 semanas, correcto. Y estás en la semana 0. Tenías que comprarla, como dicen el dicho, para ayer. Entonces no es viable. Porque tener estas 200 unidades te activa otras partes y cuando llegas a revisar las cuerdas, te das cuenta que tenés poquitas cuerdas, tenés 75. Por ende, vas a tener que requerir 75 más. Pero no se las puedes pedir para allá porque sería viajar en el tiempo, al pasado, ¿no? Tarda 2 semanas en producirse, por ende no es viable. Entonces tenés que comunicar eso de que si te lo pidieran, ¿verdad? 200 unidades en la semana 2 no es factible porque nos harían falta cuerdas, ¿verdad? ¿En qué se hace? Bueno, ni modo, pues no se pueden 200 en la semana 2, probemos 200 en la semana 3. Vemos hacia atrás y en las cuerdas, aquí la requiero. Todavía no puedo porque me está pidiendo en la semana 1 y tarda 2 semanas hacia atrás. Entonces no puedo todavía porque tarda 2 semanas y con costo tengo una semana de margen si comenzara ya hoy. Entonces sería hasta la semana 4. Podría producir 200 más. Y miren, aquí ya se me activa la liberación de la orden porque ya ahora sí ya cumple con las 2 semanas hacia atrás del periodo en que se requiere. ¿Ya? Y ahí terminaría el ejercicio, ¿no? ¿Dudas ahí en ese sentido, si lo entendimos? No, profe, no hay duda. Sí, era prueba y error ahí, ¿no? Entonces, espero que este les ayude para el ejercicio que van a aplicar en los ejercicios que les dejé sumativo. Por eso lo quise desarrollar el día de hoy. Si no hay dudas, entonces ahí quedaríamos y estamos al habla para monitorear el huracán y que no nos pase nada. Ok, profe. Saludos a todos.
Pase buenas noches. Buenas Ok. noches. Gracias, buenas noches. Chao. Buenas noches, gracias, profe. Chao, chao. Buenas noches, profesor. Gracias. De nada. Buenas noches, profesor. Cuídense. ¡Ajá, bandido!